are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world of beautiful people. Champagne and rolled up nose, prenups and broken homes. Surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are not beautiful. Yeah, that's not who we are. We are not beautiful. I lay true for hours last night and we made it nowhere. Now I see stars in your eyes when we're halfway there. Oh, now I'm not fazed by all the lights and flashy cameras. Cause with my arms around you, there's no need to care. We are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. You look stunning, yes. Don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world, beautiful people. Surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are not beautiful. Yeah, that's not who we are. We are not beautiful. Fashion shows. What you do and who you know? Inside the world, beautiful people. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eye. When you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever play it? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me
like nobody but you. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care when I'm with my baby. Yeah, oh yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Yeah. I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. My lungs are black, my heart is pure. My hands are scarred from nights before. And my hair is thin and falling out of all the wrong places. I am a little insecure. My eyes are crossed, but they're still blue. Bite my nails and tell the truth. I go from thin to overweight. Day to day it fluctuates. My skin is ink but faded too. But she loves me, she loves me. Why the hell she love me when she could have anyone else? You love me, you love me. Why the hell do you love me? 'Cause I don't even love myself. Baby, the best part of me is you. Lately, everything's making sense. Oh, baby, I'm so in love with you. I overthink and still forget. I lose my phone and place my bets. And I never catch the train on time. Always 30 minutes behind. Your worries ain't seen nothing yet. But you love me, you love me. Why the hell you love me so when you could have anyone else? Yeah, yeah. He loves me, and I bet he never lets me go and shows me how to love myself. Baby, the best part of
Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you. She ain't messing with no other man. Me and her, something different. I really need all you to understand that nobody's coming close, and I don't ever wanna run around. I spent my youth jumping in and out, but you know I'm fucking loving now, like nobody ever could. And you know I stay tripping, I'm crazy. Oh no, I'm sticking with my baby for sure. Together or solo, it doesn't matter where we are. Oh no, no. So if you hear about my lady, just know that she ain't the one to play with. Oh no, and I'll be standing so close, so you know that. Hey. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you cross her, then you cross me, and nobody's coming close, yeah. And I think that you should know that if you cross her, anything she needs, she can call me. You cross me, don't worry about it, that's my seed, oh, that's all me. So come on, let it go. Oh, I think that you should know. If she ain't messing with no other man, now what you not gonna do is stand there across from me like you got kung fu. That's their crust arm running your mouth like a faucet. But you don't know that my girl been doing CrossFit. Kung pop, hit your ass with a cross kick. Pulling air out, way out, you exhausted. No, she gonna slide anytime you bitches talk shit. Keep a little blade and a fucking lip gloss kid. No one say hi to me without her. Better pay your respect to the queen. Better do that shit without a flirt. Gotta respect the HBIC. Couple of things that you need to know if you still wanna be friends with me. So if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you cross her, anything she needs, she can call me. You cross me, that's my seed, oh, that's all me. Nobody's coming close, yeah. And I think that you should know that if you cross her, anything she needs, she can call me. You cross me, that's my seed, oh, that's all me. So come on, let it go. Oh, I think that you should know. She stay tripping and she crazy. Oh no, quit messing with my baby for sure. Together or solo, it doesn't matter where we are. Oh no, no. So if you hear about my lady, just know that she ain't the one to play with. Oh no, and I'll be standing so close, so you know that if you cross her, anything she needs, she can call me. You cross me, that's my seed, oh, that's all me. Nobody's coming close, yeah. And I think that you should know that if you cross her, anything she needs, she can call me. You cross me, that's my seed, oh, that's all me. So come on, let it go. Oh, I think that you should know if you cross her, anything she needs, she can call then me. you cross Don't worry about me. it, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you, oh, yeah. Rosalie with the devil scene. Yes, she had eyes like the moon.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien, vamos a esperar 5 minutos más para que se sumen más personas. Ya la sala está completa, así que vamos a esperar 5 minutitos más. Gracias. Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy. Realmente desde la JUP estamos siempre tratando de hacer estas actividades para que, bueno, para que para nuestro desarrollo personal, ya sea
además del ámbito académico, sino también en el ámbito político, en el ámbito laboral, para que podamos desarrollarnos personalmente, para tener un mejor ejercicio en nuestra oratoria también. Realmente ha sido una charla muy bien organizada, con una disertante de lujo, y también agradecer a nuestro compañero Germán Tamagno, que se ha puesto en pie para realizar esta charla, que va a ser la persona que va a presentar a la disertante. La verdad que espero que la disfruten esta charla, realmente ha sido hecha con un gran trabajo y sacrificio, así que disfrútenlo, compañeros. Y otra cosa, disculpen que los corten. Por favor, mantengan el micrófono y el video apagados y pongan por favor su nombre y apellido para la certificación. Y a las personas que nos están viendo por YouTube, por favor en los comentarios pongan también su nombre completo para que podamos dar la constancia de certificación, que va a ser enviada vía email. Así que muchas gracias. Y Ger, seguís vos. No se escucha el micrófono. Ahí está, ¿se escucha? Perfecto. Sí. Germán, tenés que reiniciar el audio del dispositivo desde la primera pestaña de Zoom, por favor. Ahí está. Muchas gracias, Valen, por la presentación. Muchas gracias también a vos, Lu, por disertar acá, querida amiga mía, gran conocedora del arte de la oratoria, licenciada en coaching, experta en el tema, has disertado en numerosos paneles en diferentes instituciones, y tenerte acá para nosotros es un honor, verte cumpliendo tus sueños de lo que es el arte de la oratoria, el discurso, la expresión corporal. Para nosotros es un gran honor y muy lindo poder tenerte acá con nosotros, la verdad. Así que bueno, muchas gracias, Lu, te dejamos ahora en la charla. Y bueno, cualquier duda, en los comentarios te vamos a estar diciendo qué es lo que, bueno, ponen los asistentes, ¿sí? Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ger, muchas gracias, Valen. Antes que nada, quiero comenzar agradeciendo, obviamente, a la JUP en general, y sobre todo a la presidenta Flor Batista, a Valen Gordillo, vicepresidente, y a mi amigo Ger, por darme el espacio, por darme un espacio tan lindo de compartir un par de aprendizajes que tengo. Bueno, como dijo Ger, mi nombre es Lucía Herrera, tengo 20 años, soy coach en ontología del lenguaje, soy estudiante apasionada por la oratoria, y soy también estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, tan linda. Así que hoy estoy acá para compartirles un poco de lo que sé, para mostrarles que cualquiera puede ser orador, y que es un arte muy lindo, y que es hermoso y súper útil. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero quiero armarles un esquema de lo que vamos a hablar hoy, para que ya en su cabeza lo vayan organizando y sepan cómo vamos a ir progresando en esto. Para empezar, creo que es primordial empezar hablando de qué es la oratoria, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué el orador sabe orar? ¿Cuál es el objetivo que tiene detrás de esa ciencia y ese arte que practica? Siguiente, vamos a ver cómo vencer el miedo a hablar en público, que todo nos pasa, y es muy normal, y ya sea para hablar frente a una sola persona, puede ser un examen oral, como también para hablar frente a una multitud, y es muy importante saber controlarlo, así que también lo vamos a ver. Vamos a ver acto seguido la expresión corporal, cuál es la expresión correcta para expresarnos correctamente, para que nuestro discurso sea válido y sea eficaz, y para lograr el objetivo que tenemos. Y por último, no menos importante, y creo que es la parte más linda y más divertida, vamos a ver cuál es el esquema del discurso, cuáles son las partes que un discurso tiene, y qué se hace en cada una de esas partes. Vamos a ver específicamente el discurso tradicional, que es el básico, que lo podemos utilizar para un montón de situaciones, y que es el principal en aprender, para luego poder seguir explayándonos en esto del arte de la oratoria. Bueno, como dijimos, el primer tema es ¿qué es la oratoria? La oratoria, como ya dije antes, es un arte. Y como cualquier arte, cualquiera tiene su estilo para hacerlo. No hay un modelo a seguir concreto de un orador, porque cada uno es diferente y cada uno tiene diferentes valores, ideas y formas de transmitir ideas, y también diversos objetivos que quiera lograr con ello. Entonces,
Ya sabiendo que es un arte, vamos a decir también que la oratoria, además de ser un arte, es una ciencia, es un instrumento, y es muy, muy importante tener en cuenta cuál es el objetivo de la oratoria. ¿Por qué hacemos oratoria? ¿Por qué el orador estudia para orar? Y bien, acá está esta parte que es muy importante y hay que tenerla siempre en cuenta a la hora de armar un discurso, y es que el objetivo de un buen discurso es justamente convencer y persuadir. Convencer y persuadir son dos conceptos que van de la mano. Y se presta bastante a la confusión, y en su momento creo que muchos de los que hoy estamos en esto de aprender lo que es la oratoria, nos sigue confundiendo un poco. Pero para aclarar mejor de qué se trata, voy a pasar a explicar primero qué es la convención, qué es convencer, y qué es la persuasión y qué es persuadir. Bien. Convencer, la palabra convencer, va muy por el lado de lo consciente. Bien. Convencer se trata de dar una serie de argumentos para llegar a que nuestro público o la persona con la que estamos hablando avale nuestras ideas y las crea válidas, o se convenza de que son así, son válidas y son eficientes. Lo que pasa con la convención, con convencer solamente y simplemente, es que con simplemente convencer no vamos a generar ningún compromiso en la persona que nos escucha. La persona que nos escucha con el solo convencimiento de que nuestra idea es válida, no va a actuar en base a esa idea. Voy a dar un ejemplo de convencer. Si viene un ladrón el día de mañana y me apunta con un arma en la cabeza y me pide que le dé todo mi dinero, por supuesto que ya me convenció de que le dé todo mi dinero, porque me está amenazando en este caso. Pero si el ladrón me dijera, quiero que me lo des pero por propia voluntad, quiero que me lo des queriendo dármelo, quiero que estés feliz de darme tu dinero, ahí va a ser muy complicado porque no me persuadió. Bien, ahí está la principal diferencia, pero para entenderlo un poco mejor, voy también a mencionar qué es la persuasión. La persuasión, al igual que convencer, también se basa en dar una serie de argumentos válidos para que una persona avale nuestra idea o nuestro pensamiento. Pero además de eso, lo que genera la persuasión es que vamos a generar un compromiso en el otro. ¿Cómo lo hacemos? A través de la emocionalidad. Nosotros como oradores siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro discurso tiene que tocar empáticamente una parte de la emocionalidad de la otra persona que nos escucha. Porque al ser humano lo mueve la emoción. La emoción es lo que nos hace actuar o dejar de actuar en determinadas situaciones. Y acá sale también un tema que es muy importante tenerlo en cuenta para que vean el poder de la persuasión, y es que cuando la persona que actúa ante una idea lo hace porque quiere y porque tiene un compromiso para hacerlo, siempre da mejores resultados, ya sea en una empresa, ya sea en un equipo de estudio, en diversas situaciones en las que tengamos personas que están tomando órdenes de otra, siempre va a ser mejor el resultado cuando esa persona esté persuadida y tenga un compromiso con eso. Por eso es importantísimo que a la hora de hacer oratoria y expresar nuestras ideas o nuestras propuestas a alguien más o a alguien, un grupo, es importantísimo que tengamos en cuenta la persuasión. Y acá sale un tema muy importante, que sobre todo los estudiantes de Derecho como yo y como un par de la mayoría que estamos acá, yo creo que tenemos todos muy en cuenta, y es un líder. La palabra líder. La palabra líder puede generarte bastantes inquietudes de cómo llegar a serlo o cómo construir ese sueño. Y yo acá tengo un pequeño tip, una pequeña parte, y es que el verdadero líder sabe persuadir. El líder que no sabe persuadir y solamente sabe convencer, por lo general es un líder autoritario. Es un líder que no tiene empatía por el otro. Es un líder que da órdenes porque sabe que tiene argumentos válidos para darlo, pero que no por eso la gente va a generar un compromiso o va a querer hacerlo. Entonces, el líder autoritario, por lo general, recibe malos resultados, tanto para sí mismo como para los demás que tienen que acatar sus ideas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el buen líder? ¿Cuál es el líder real, el que nos sirve y el que nos entusiasma? El líder moral. Para ser un líder moral, tenemos que saber persuadir, además de convencer, y tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los valores que nosotros queremos transmitir. Si queremos transmitir un valor de compromiso, o si queremos transmitir un valor de trabajo, tendremos que expresarlo bien, correctamente, para generar esa energía, ese campo energético en los demás, y que acaten nuestras ideas y además actúen en base a ellas. Bien, explicado eso, para cerrar este tema de lo que es convencer y lo que es la persuasión, tengamos siempre en cuenta a la hora de hacer un discurso que el objetivo
es persuadir, y que tenemos que tener empatía en qué es lo que el otro quiere, qué valores voy a transmitir, y qué le hace falta al otro para generar ese compromiso que yo quiera. Bien, vamos a dar un ejemplo más por las dudas. Supongamos que yo quiero vender un libro. Bien, escribí un libro, yo creo que está muy bueno, me gusta, y creo que a la gente le va a ser muy útil. Por ejemplo, un libro de cómo aprender a comer bien. Entonces yo lo voy a presentar en un auditorio con cierta cantidad de personas. Yo puedo convencer a esas personas de que mi libro es muy bueno. Puedo convencerlas mostrándole, no sé, imágenes, citando un par de frases, y las personas pueden decir, sí, es muy bueno el libro. Pero de ahí, que crean que es bueno y que me den la razón, a que vayan a comprarlo, es muy diferente. En ese caso vamos a necesitar persuasión, y para la persuasión, para persuadir, generamos una emocionalidad. Por ejemplo, la emocionalidad es, quizá la persona que está viéndome en ese auditorio quiere ser una persona más sana, y si están ahí, claramente, y saben que estoy hablando de un libro de salud, van a querer eso. Entonces yo tengo que especificar y dar los motivos suficientes, generar esa emoción en el otro, para que el otro genere ese compromiso y compre mi libro, además de saber que es bueno. Bien, seguido de esto, como estamos hablando de generar emoción y compromiso, hay que tener muy en cuenta que la emoción y el compromiso también tienen que estar en nosotros a la hora de transmitir una idea. Y se llama expresión corporal. Expresión corporal, cuando hablo de esto, me refiero a la comunicación no verbal. Nosotros no solamente hablamos con palabras, el cuerpo habla también. El cuerpo habla mucho, incluso mucho más que las palabras a veces. Seguramente alguna vez les pasó que le preguntaron a un amigo cómo se siente, cómo está hoy, y les dijo muy bien, pero tenía los hombros caídos, la cabeza baja, le salió una lágrima. Por supuesto que eso no es convincente. ¿Por qué no es convincente? Porque no había coherencia entre sus palabras y sus gestos o movimientos corporales. Entonces, esto es muy importante a la hora de dar un discurso, justamente porque nosotros tenemos que transmitir esa seguridad, esos valores y esas emociones que estamos viviendo a la hora de hablar en público. Si nosotros no nos vemos convincentes, la gente tampoco se la va a creer. Y aunque crean que se puede disimular, muchas veces es muy difícil y hay que aprender a hacerlo. Entonces, vamos a pasar a hablar de cuáles son los principios generales de esta corporalidad para hacerlas coherentes con nuestras palabras. La primera es el gesto. ¿Bien? El gesto son los movimientos de nuestro rostro. ¿Qué hace nuestro rostro? ¿Cómo se mueve en el momento? Si yo expreso que estoy muy feliz, pero tengo la cara seria y dura, por supuesto que no va a ser convincente, no hay coherencia. El segundo principio de la postura y de la emocionalidad para hacerlo coherente con la expresión corporal es el ademán. El ademán son los movimientos entre los brazos y las manos. La postura general para dar un buen discurso, a no ser que estemos dramatizando, que ya lo voy a explicar, es las manos abiertas hacia arriba, a la altura de la boca del estómago. Esa es la posición que tenemos que tener a la hora de dar un discurso. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos constantemente haciendo movimientos de brazos o de manos, la atención de nuestro público se va a desviar hacia nuestros brazos y manos. Van a dejar de prestar atención a nuestras ideas y nuestros argumentos. Por lo tanto, la postura correcta es manos hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque las manos hacia arriba representan apertura. La mano hacia arriba significa que estás abierto, estás consciente de lo que estás diciendo y que estás consciente también de que en cualquier momento alguien podría intentar o querer hacer una consulta o contradecirte en algo, y vos estás abierto a eso, ¿sí? Sos un orador abierto. Después, la postura es otro de los principios, y la postura refleja la actitud. La postura correcta, como les digo, es manos hacia arriba, a la altura de la boca del estómago, los brazos no tan rígidos, pero al costado de nuestra cintura, y por supuesto las piernas más o menos entreabiertas. ¿Por qué? Porque esto, como les digo, refleja actitud. Les voy a dar un ejemplo. Si un orador está hablando de cómo ser un líder, o cómo ser más poderoso, o está hablando de algo que realmente refleja seguridad, pero tiene las manos en los bolsillos y los hombros encogidos, no hay coherencia corporal. Y ahí está la importancia, saber qué vamos a hablar y qué tipo de corporalidad tenemos que tener en el momento que lo hablemos. El cuarto principio es la ubicación. Esto significa en qué parte del escenario nos ubicamos. La parte en la que nos tenemos que ubicar los oradores es en el centro del escenario. Por supuesto que va a haber excepciones.
ya sea porque quizá tenés que poner un PowerPoint y te vas a correr un poco hacia el costado para que la gente lo vea, pero por lo general siempre nos mantenemos en el centro porque ese es el centro de atención. Y el quinto y último es el desplazamiento. El desplazamiento es cómo nos movemos los oradores de un lugar a otro en el escenario. Acá también hay un principio general que hay que seguir, que por supuesto no siempre va a ser el mismo, pero es el general que tienen que tener en cuenta siempre. Y es que el orador, por lo general, no se mueve en el escenario. Se queda casi siempre en un mismo lugar, que es en el centro. Solamente en ocasiones en que tengamos que movernos para no hacerlo tan pesado al auditorio, o para que no se sienta un poco incómodo ya estando en el mismo lugar, nos movemos muy suavemente, con movimientos suaves, desplazándonos despacio, dando un paso, máximo 2, hacia un costado o hacia otro del escenario. Eso hace que justamente, como les he explicado con los ademanes, que no desviemos la atención del público. Si yo estoy hablando, estoy dando mi discurso, y estoy moviéndome de un lugar a otro, moviendo los brazos, por supuesto que la atención se va a ir y no se van a concentrar en realmente lo que estoy diciendo. Por eso, a tener en cuenta, desplazamiento, ubicación, postura, ademán y gesto son los principios generales para poder manejar la expresión corporal, el vocabulario no verbal. Bien, otra cosa es la sincronía verbal y no verbal. Son requisitos para que la expresión corporal funcione. Son dos los requisitos. El primero es la sincronía verbal y no verbal. Esto significa que nuestras palabras tienen que decir exactamente lo que dice nuestro cuerpo. Como ya les expliqué antes hace unos minutos, si estamos muy felices, tenemos que demostrar con nuestro rostro que estamos muy felices. Bien, por ejemplo. Entonces siempre tener en cuenta que nosotros somos el envase de lo que vamos a decir. Si nosotros consideramos que nuestra idea es buena, tenemos que expresarla de la misma forma, buena. Y siempre siendo coherentes con lo que decimos y con cómo nos movemos, o cuál es nuestra postura, nuestro gesto, nuestros ademanes. Bien, el segundo es el equilibrio corporal. Esto de ademanes y postura significa mantener nuestro peso dividido en todos nuestros atributos, ya sea las piernas, los brazos, las manos, la cabeza. Por supuesto que, como ya les expliqué, la postura es piernas entreabiertas, no demasiado, los brazos al costado de la cintura, manos hacia arriba, a la altura de la boca y del estómago. Esa es la posición correcta. Digas lo que estés diciendo, va a funcionar. Por supuesto que se puede dramatizar, como yo les había dicho antes. Dramatizar es cuando nosotros, en medio del discurso, hacemos una pausa para actuar una situación. Ya sea porque quizá al público le quieras contar qué te pasó ayer y quieras hacer una dramatización. En esos casos no hay ni gestos, ni posturas, ni ademanes que estén prohibidos. Todo se vale en ese momento, justamente porque el público sabe y entiende que es una dramatización. Vamos con el tercer requisito para una buena expresión corporal, y este es el contacto visual. El contacto visual, para mí, es el más importante de todos los requisitos, porque el contacto visual es lo que hace que el público conecte con nosotros y llamamos su atención. Tenemos dos maneras de mirar al público, y va a depender si nuestro público es un público muy variado, muy grande, más de 30 personas o menos de 30 personas. Los dos tipos de mirar en público son la mirada general y, segundo, la mirada de foco. Bien, ¿de qué se trata la mirada general? La mirada general es generalmente justamente cuando hay mucha gente en el auditorio, cuando tenemos un público grande. ¿De qué se trata? Se trata de un paneo que se hace al principio de nuestro discurso y al final antes de retirarnos. Cuando nosotros entramos y estamos por empezar nuestro discurso, hacemos una revisión panorámica de todo el auditorio. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos ver cuál es el estado de ánimo del auditorio. Queremos ver si están tristes, si están activos, si están incómodos, si están inquietos. Queremos ver todo eso. ¿Por qué? Porque como lo vamos a hacer también antes de irnos, vamos a chequear con qué emocionalidad entramos y con qué emocionalidad nos vamos, en el público. Es como una manera para corroborar si realmente hemos persuadido o no. Bien, y la segunda, que es la mirada de foco, esta consta de mirar fijamente los ojos a una persona determinada, observar su postura y su estado de ánimo. Por supuesto que esto va a ser en los públicos chicos, como dije antes, porque en los públicos grandes se hace bastante complicado estar observando cada una de las personas que están sentadas, o paradas en algún caso. Pero en la mirada de foco hay que tener en cuenta que, a pesar de que podamos mirar y tengamos permitido mirar a los ojos a las personas, no hay que hacerlo por un largo determinado tiempo. ¿Por qué?
Porque si nosotros nos quedamos más de 10 segundos mirando a una persona, esa persona claramente se va a incomodar y va también a perder esa atención que tenía. Entonces, la mirada de foco hay que usarla, saber usarla, y por lo general, cuando miramos a una persona fijo los ojos, no lo hacemos por más de 3 segundos. Esto aplica también para exámenes orales, que sé que a muchos les va a interesar esto, así que lo voy a explicar. En el examen oral, cuando estamos frente a un profesor, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que mirar a los ojos, porque estamos hablando cara a cara con alguien, y si no lo hiciéramos, representa inseguridad o nerviosismo. Entonces, lo ideal es mirar a los ojos, pero no estar constantemente mirando los ojos. ¿Por qué? 1, se va a distraer de lo que estamos diciendo, 2, lo vamos a incomodar. Entonces, lo ideal es hacer una mirada a los ojos por más o menos 3 o 4 segundos, cambiar la mirada rápidamente y volver. Siempre teniendo en cuenta que esa persona nos está escuchando, nos está observando, pero no incomodarla, no llegar a ese punto. Bien. Visto esto de la expresión corporal, que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer cualquier discurso, ya sea cara a cara o frente a una multitud, vamos a pasar a la parte más importante. Porque sin esta parte que vamos a ver ahora, no nada de lo anterior. ¿De qué se trata? Se trata de cómo vencer el miedo. Ese miedo que todos tenemos a la hora de hablar en público, o hablar frente a un profesor, o frente a una persona que te intimida. Bien. El miedo, lamentablemente, es algo innato en los seres humanos. Nacemos con él y no nos podemos deshacer de él. Pero por suerte, los oradores, por dedicarse a esto, tenemos una forma para controlarlo, y es muy eficaz. ¿Qué pasa? Primero que nada, quiero explicar bien qué es el miedo y por qué aparece en estos momentos. El miedo es un instinto de supervivencia, simplemente eso. Es un instinto de supervivencia que es nuestro cerebro enviándonos una especie de advertencia de que estamos ante una situación de peligro. En el caso de hablar en público, la situación de peligro podría ser, no sé, que me rechacen, que me salga mal, que me invaliden o que me ridiculicen. Bien, es simplemente el cerebro enviando una advertencia, y se llama ego. El ego no hay que confundirlo con la egocentria o la egolatría, porque son cosas diferentes, son ramas del ego. Pero el ego es esa vocecita de supervivencia que te habla constantemente cuando estás por hacer algo diciéndote, no lo hagas porque te puede salir mal. A veces hay que aprender a callar ese ego un poco y mantenernos un poco más firmes con la decisión que tomamos. Pero bueno, no es fácil. Entonces vamos a dar un par de tips de cómo hacerlo. Estos tips para vencer un poco el miedo, para calmarlo, para controlarlo, vienen todos de un concepto que se llama inteligencia emocional. Es importantísimo, hemos usado un montón también en coaching, en la carrera que estudio, es hermoso y es muy importante que todos lo conozcan, y sobre todo si quieren algún día empoderarse y dar un discurso para transmitir sus buenas ideas. Así que voy a pasar a explicar qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar nuestras emociones. Controlarlas. Están, van a estar, pero hay que controlarlas. No nos manejen. Seguramente a alguien le pasa que cuando está enojado o cuando está nervioso puede llegar a decir cosas o a actuar de determinada manera y no poder manejarlo porque está tomado por esa emoción. Y después seguramente nos arrepentimos a algunos. Entonces lo que hay que hacer es tratar de tener en cuenta este concepto de inteligencia emocional y controlar esa emoción. Pero bueno, hay fases para eso. La primera es la autoconciencia. Bien, la autoconciencia se trata de no reprimir la emoción, de saber que está y de acogerla. Es decir, yo siento miedo y no se va a ir. Si yo lo niego ese miedo, unos minutos antes de salir al público, si yo lo estoy negando, cuando entra al público y cuando me voy a ver la cara con el público, ahí va a entrar otra vez por haberlo negado y va a entrar peor. Entonces, ¿qué se hace? Antes de ese momento de entrar a escena, vamos a agarrar ese miedo y lo vamos a contener. Bien, es una emoción que está y que no se va a ir porque sí. Está ahí porque nos está intentando decir que está en situación de peligro, que es un simple juicio en realidad. Bien, en esto de la autoconciencia hay un concepto, dos mejor dicho, que son la situación externa y la situación interna. Para explicarles la situación externa e interna voy a dar un ejemplo. Un perro, por ejemplo, ¿no? Un perro sabe que tiene comida en su plato. Tiene comida en su plato, es la situación externa. Y el perro también sabe que tiene hambre, es la situación interna. Por supuesto que, como no tiene uso de razón, si tiene hambre y hay comida en su plato, va a ir a comer. ¿Bien? Eso es lo que es un perro. Pero un ser humano
autoconciencia, puede tener hambre y puede saber que comía en su plato, pero quizá puede decidir no comer en ese momento porque, no sé, quiere esperar a que el resto de la familia se siente o haberse lavado las manos. Eso es un ejemplo clarísimo de autoconciencia. Nosotros como seres humanos somos capaces de definir voluntariamente cuál es la emoción y contenerla. ¿Bien? Entonces, una vez dicho esto, es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de que venga este miedo antes de salir en público. Y hay una parte muy importante que también hay que saber para poder calmar o para contener esa emoción, y es la respiración. El orador usa respiración diafragmática. ¿Qué es la respiración diafragmática? Es la respiración que nosotros inhalamos por la nariz y la llevamos hacia la panza. No va al pecho, sino a la panza. La inflamos, ¿bien? Por la nariz. Esa respiración es la correcta respiración, tanto para dar un discurso como para hacer nuestra relajación previo al discurso. Esta relajación consta de un par de respiraciones iguales, por la nariz, llevando el aire a la panza, manteniendo por 5 segundos y soltando también por la nariz. Esta respiración, después de unos minutos de hacerla, te aseguro que realmente te cambia el estado de ánimo. Y ahí les voy a explicar por qué, por si alguno quiere una explicación científica, y es que los seres humanos, como ustedes habrán notado, seguramente les pasa, cuando estamos agitados, es decir, nerviosos o tenemos miedo, a veces en una situación de estrés quizás, tendemos a que nuestra respiración se agite, ¿bien? Entramos a respirar un poco más rápido. Bueno, lo mismo pasa. Si nosotros mantenemos la respiración adecuada, nuestro estado de ánimo cambia. Es decir, si cuando vos estás enojado o estás nervioso o con miedo, tu respiración se agita, de la misma manera vos podés respirar más tranquilamente para que tu emoción se controle y baje un poco su intensidad. Es exactamente lo que pasa y es importante aprender y hacerse la costumbre a poder empezar a respirar bien. Esto es más que nada práctica. Al principio puede que les cueste en un auditorio, quizá hablando en un público, el mantener todo el tiempo estar consciente de la respiración que tiene que estar en la panza, pero yo les aseguro que esto, como todo en la oratoria, es práctica y se puede llegar a hacer lo que ustedes quieran hacer dependiendo del compromiso. Si ustedes tienen un compromiso real con esto y les gusta y quieren empoderarse y transmitir sus buenas ideas, es esencial que aprendan la respiración, que aprendan la expresión corporal, y lo van a hacer, siempre y cuando se comprometan con eso. Bien, como ya he explicado, la autoconciencia, pasamos al segundo de lo que es la inteligencia emocional, y se trata del pensamiento positivo. Esta parte es hermosa. ¿Por qué? El pensamiento positivo se trata de mirar la situación o la emoción con otros ojos, como si fuésemos espectadores, como si no me estuviese pasando a mí, lo estoy por hacer otro. Seguramente les pasa que cuando ustedes tienen una situación concreta que les está pasando a su persona, sienten esos nervios, esa tristeza, o lo que sea, dependiendo de lo que les esté pasando, pero cuando a una amiga le pasa lo mismo, no se ve tan grave. Bueno, lo mismo van a hacer con ustedes mismos. Antes de salir a escena, ¿qué es tan grave? No es tan grave. Simplemente vas a progresar. Entonces, si alguno me dice, por ejemplo, tengo miedo porque el afuera o la gente que me va a ver me intimida, yo le digo, no te creo. No es así. ¿Por qué? Porque el afuera, por suerte, tiene el poder de intimidarnos. El afuera nunca nos va a intimidar. Somos nosotros mismos los que generamos un pensamiento adecuado para que eso nos preocupe, cuando en realidad no es una preocupación real, es simplemente un pensamiento de preocupación o de riesgo. Entonces, para calmar esto y para empezar a pensar un poco más positivamente antes de salir a escena, es esencial que nosotros tengamos muy en cuenta qué es lo que vamos a transmitir. Que por supuesto lo vamos a ver cuando veamos las partes del discurso, pero saber cuál es el valor que voy a transmitir, qué tengo yo acá para dar. Por otro lado, ¿qué quiere el público de mí? Una vez que tengas eso, lo tengas en mente, se te va a hacer mucho más fácil pensar positivamente. ¿Por qué? Porque si no, vamos a caer en la tentación de pensar que el público está ahí para humillarnos, o está ahí esperando que nos equivoquemos para reírse de nosotros, o lo que sea. Cuando en realidad no es así. El público que está ahí, ya sea un profesor, o sea una cantidad de personas, está para escuchar lo que vos vas a decir, no para verte equivocarte. Entonces, tener la certeza de que pase lo que pase, vas a terminar aprendiendo de una forma u otra, y que todo es un progreso. Todo es un progreso, un proceso también, y por supuesto lleva tiempo y lleva práctica, y no hay que temerle por nada. Bien,
Algunos tips más para calmar estos miedos o estos nervios a la hora de hablar en público son muy básicos, pero creo que les van a servir un montón, a mí me sirven mucho. El primero es visualizarnos. Bien, estamos antes de salir a escena, tenemos todo armado, estamos listos, no entra más información de la que ya está. Bueno, hay que visualizar. Si el miedo no se va y no se va y no se va, me visualizo teniendo esa charla o teniendo esa exposición o lo que fuere que vayamos a hablar exitosamente. Nos imaginamos, ya está, ya lo hicimos, salimos y salió bien y funcionó. La primera es visualizarse. El segundo tip, que es importantísimo, es usar un vocabulario natural. Muchas personas, yo en un momento también, cuando empecé a hacer mis primeras prácticas con mi profesor, tendía a querer hacer uso de un lenguaje poco natural, un lenguaje que no era mío, un lenguaje que era complicado, un poco más complejo, dependía de lo que yo fuera a hablar. Pero no, porque eso solamente te agrega un peso. Es decir, cada uno tiene su lenguaje natural, que mientras no sea vulgar, es totalmente utilizable y es muy válido. Entonces, si nosotros pensamos que tenemos que hablar con cierto vocabulario o tenemos que cambiar ciertas palabras, a veces nos juega muy en contra porque tenemos esa presión de que si nos equivocamos ya nos trabamos y no nos sale nada y nos frustramos. Entonces, usemos un lenguaje natural, sobre todo cuando quieran empezar. Creo que es importantísimo tenerlo muy en cuenta y que no pasa nada usar un lenguaje natural siempre y cuando, como les digo, no sea vulgar. El tercero es la postura de seguridad. Este me encanta. ¿Qué pasa con la postura de seguridad? Así como la respiración que nosotros podemos agilizar, nosotros mismos podemos hacer para calmar una emoción, lo mismo pasa con la postura, y es totalmente psicológico esto. Si yo me veo seguro, si yo tengo una postura de seguridad, y sé que los demás me ven que estoy seguro, me voy a sentir seguro. Es pura psicología. Cuando entramos al escenario, siempre los hombros hacia atrás, seguridad, las manos fuera de los bolsillos, por supuesto, hacia arriba en la boca del estómago, una muy buena sonrisa, eso refleja seguridad, y a su vez vamos a sentir nosotros que estamos seguros, y vamos a dar lo mejor de nosotros en ese caso. Y el último, que me encanta también, este es un tip que me dio mi profesor, y es muy bueno, es hacer un esquema. ¿Bien? Como un croquis de su discurso. ¿Qué pasa con esto? A veces pensamos también que, ya sea para dar una exposición oral, ya sea para dar un discurso, que si nosotros escribimos todo en una hoja, y la estudiamos, la leemos de memoria, la aprendemos, todo, después lo vamos a decir perfectamente bien y va a estar todo bien. Puede que te salga muy bien, puede que sea efectivo para alguna persona, pero en el caso en que estamos dando un discurso y que queremos lograr otro tipo de cosa, eso nos condiciona mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tener todo escrito, todo preparado, cada palabra específica, cómo decirla, de qué manera, en qué momento, si en algún momento llegamos a confundir una palabra con otra, o llegamos a saltearnos un tema y empezar por otro, chau, la mente en blanco, no se puede hacer más nada. Entonces, ese error, como es muy común, cabe aclarar que lo ideal es mejor hacer un esquema, es decir, poniendo palabras clave, con títulos y palabritas que nos vayan guiando por dónde queremos ir, y tenerlo ya sea en el escenario o en un oral, como el famoso, por ejemplo, hacer capilla, en el que nosotros escribimos un poco, ponemos palabras clave, para saber y tener la certeza y la seguridad de que si en algún momento nosotros tenemos la necesidad de recordar algo, o si nos sentimos inseguros, si no sabemos si vamos bien, volver a eso, poder verlo y asegurarnos de que esté todo bien. Eso es buenísimo y se lo súper recomiendo para orales y para discursos. Bien. Y ahora, por último, el tema para mí más divertido es ver cuál es la estructura del discurso. Hay muchísimos tipos de discursos, muchísimos. Hay un montón de técnicas también, pero hoy vamos a ver el discurso tradicional. Como les dije antes, que creo que es el más básico y está buenísimo para empezar en esto y para ponerlo en práctica. El discurso tradicional consta de 3 partes. Bien, tenemos la introducción, el cuerpo o desarrollo y la conclusión por último. Vamos a hablar de qué se tratan las partes, cuáles son las cosas que podemos hacer en cada una de ellas, qué técnicas podemos utilizar, cuál es el objetivo en cada una de ellas, y vamos a aprender un poquito más de esto.
Pero bueno, para empezar, antes de explicar cada una, quiero decir que siempre hay que tener en cuenta que tanto introducción, cuerpo, desarrollo, como conclusión, tienen que estar siempre todas en la misma sintonía y ir hacia el mismo objetivo. No podemos hablar de un tema en la introducción, de otro en el cuerpo y de otro en la conclusión. Eso no va a funcionar. Entonces, nuestro discurso tiene que tener un sentido específico, un objetivo específico, y que cada una de las partes vayan en la misma dirección. Entonces, empezando por la introducción también tiene 4 partes más. Entonces, la introducción, para empezar, cabe decir que es la parte en la que nosotros nos lucimos como oradores, porque es la primera faceta que vamos a mostrar de nosotros. Es lo que el público va a ver, y en de lo que vea, o lo principal, o lo que digamos que escuche, va a decidir si le gusta o si no le está gustando tanto. Entonces, es principal y primordial entender que la primera presentación es la introducción, y que en ese caso tenemos que entrar de una manera muy, muy buena y especial. Hay un montón de técnicas, ya sea, por ejemplo, hay gente que quiere entrar aplaudiendo, gente que quiere entrar haciendo una dramatización, o gente que entra contando una historia. Todas son válidas y todas son muy buenas. Lo importante acá es llamar la atención del público y despertar su interés. Y acá vamos a ver específicamente introducción por insinuación, porque también hay muchos tipos de introducción, pero la introducción por insinuación es la introducción en la que nosotros no mencionamos el tema hasta un cierto punto. Vamos a generar intriga en el público. El público no va a saber exactamente qué estamos diciendo, de qué estamos hablando. Le vamos a ir dando como pistas. Esas pistas que le vamos a dar se llaman palabras preliminares. ¿Sí? Son como justamente pistas como para que el público se dé una idea de que estamos hablando de un tema relacionado a tal cosa, pero que no sepa específicamente cuál es el tema a desarrollar. Por eso, en este tipo de introducción, tenemos una entrada suave y progresiva. Bien, vamos haciendo un proceso como para que el público vaya entendiendo un poco mejor de qué estamos hablando. Como les dije antes, el interés, despertar interés y llamar la atención es el objetivo de esta primera parte, con las palabras preliminares. Bien, después de que ya insinuamos, de que ya el público vemos que está intrigado, que ya le hicimos unos ciertos minutos, vamos a pasar a mencionar el tema. El mencionar el tema tiene que ser claro, breve y conciso. Menciono el tema, así más. Y en este caso en el que mencionamos el tema pueden pasar 2 cosas. Una es que el público sigue interesado, le interesa el tema, se quede escuchándonos. Y la otra es que el público pierda totalmente el interés, ya sea porque el tema no era de su incumbencia, ya sea porque pensó que era otra cosa, o porque simplemente se aburrió. Entonces aquel orador tiene que entrar en acción y despertar otra vez el interés. ¿Cómo vamos a hacer para despertar el interés? Vamos a vender el tema. Si alguno conoce cómo la manera en la que se usa el término vender algo, me refiero a hacerle publicidad a algo, como mencionar las razones por las cuales el público, en este caso, debería o necesitaría o le convendría escuchar nuestro tema. Por ejemplo, en el caso del libro de salud, si yo estoy vendiendo mi libro de salud y cuando lo menciono la gente pierde el interés, podría decir, por ejemplo, que mi libro los va a ayudar a mejorar su estado físico, a reducir riesgos de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a hacer justamente para que el público vuelva a tener ese interés que tuvo en nosotros al principio. Entonces, un tip en estos casos en que tenemos que despertar el interés es siempre mencionar lo que vayamos a decir, las razones para vender ese tema de menor a mayor, o sea, de la menos importante a la más importante. Y por lo general, algunos oradores en la más importante hacen énfasis en la última, en la más importante. Por ejemplo, mejorar tu vida, hacerte más feliz. Bien, ese énfasis, ¿cómo lo hacemos? Hay un montón de técnicas, pero voy a pasar a explicar un par. Una básica, fundamental, que es buenísima, es levantar el dedo y mejorar tu salud. También tenemos algunas como por ejemplo levantar el tono de la voz para hacer énfasis en esa frase o en esa palabra. También podemos hacerla o decirla pausadamente. Podemos también hacerla de una manera más rápida o más fuerte. Hay un montón de técnicas que están buenísimas para este tipo de cosas, para hacer énfasis, y que son estudiables y que seguramente el que se adentre en esto del oratorio las va a terminar aprendiendo y va a terminar sabiéndolas usar y manejándolas.
Bueno, una vez que nosotros vendimos el tema, que ya tenemos el interés, que la gente nos está mirando, que está entusiasmada con lo que estamos diciendo y que le está gustando, vamos a pasar a otra parte muy importante que es conectar. En esta parte de conectar, nosotros lo que queremos hacer es que el público empiece a generar una emocionalidad con lo que estamos diciendo. Y además que se sientan cómodos. Para conectar, por ejemplo, podemos simplemente preguntar cómo están, preguntar si el audio es el adecuado, preguntar o hacer interacciones con el público, por ejemplo, preguntarle a alguien del público cómo está o qué hizo, dependiendo del tipo de discurso que estemos haciendo y del tipo de idea que estemos transmitiendo. Pero el conectar es muy importante porque va a hacer que las personas, además de estar llamados por nuestra idea y que tengan la atención en nosotros, va a lograr que además conecte y se sienta cómodo con lo que estamos diciendo y se quiera quedar ahí. Bien, terminada la introducción, después de conectar, pasamos a la parte del cuerpo. El cuerpo es la parte céntrica de un discurso. Es en donde nosotros desarrollamos los argumentos o damos los argumentos para desarrollar nuestro tema o nuestra idea. ¿Qué pasa en este cuerpo? Todos los argumentos que nosotros demos, todos los argumentos que demos, tienen que tener la calidad suficiente y tienen que ser de cantidad suficiente. Si damos demasiados argumentos al tema y la hacemos muy larga, probablemente el público se aburra. Y si damos muy pocos argumentos, el público quizá no llegue a persuadirse por nuestros argumentos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es saber específicamente cuántos argumentos vamos a dar que sean de calidad. ¿Cómo hacemos para que sean de calidad? Bien, para que sean de calidad, nosotros tenemos que demostrar que son válidos. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, si yo estoy hablando de la regeneración de células madre, voy a tener que explicar que a esa regeneración de células madre, o eso de lo que yo estoy hablando, lo habló tal estudio de tal universidad. Por ejemplo, es decir, validarlo, darle autoridad a nuestro argumento. Porque claramente yo como estudiante de Derecho, ¿qué voy a saber de células madre? Entonces, si yo quisiera hablar de células madre, tendría que hacerlo validar por una persona que sea conocida, que conozca el rubro y que además trayendo una prueba de ello. Esa es la técnica para poder validar cada argumento que damos. Hay un montón de tipos. También podemos, por ejemplo, citar una frase o contar una historia o lo que sea justamente para darle valor a lo que decimos y que sea real, que la gente se convenza de eso. Bien, una vez pasada el desarrollo del cuerpo, pasamos a la conclusión. Y la conclusión es la parte más emocionante. ¿Por qué es la parte más emocionante? Porque en la conclusión nosotros vamos a terminar de cerrar con lo que es la persuasión. Vamos a generar emoción en el público. ¿Bien? La conclusión es la parte del discurso que a la gente se le queda grabada en la mente. Cuando la gente sale del auditorio, la gente se queda pensando en lo último que dijiste. ¿Por qué? Porque la conclusión de un buen orador es la que se te queda en la mente. Se te queda ahí fija. Y eso hace que el público piense y después, si lograste bien persuadir, se lleva a la conclusión, a la acción. Entonces, para la conclusión hay que tener en cuenta que nunca la vamos a anunciar. Bien, nunca vamos a decir que ahora viene la conclusión o ahora voy a cerrar. Eso se insinúa. El público comienza a percibir que estamos terminando de hablar, que estamos terminando el discurso. Entonces, vamos a insinuarla. Y las técnicas para insinuar esta conclusión, para que el público se dé cuenta, son varias. Por ejemplo, podemos empezar a bajar el tono de voz. Como les decía recién, recuerden que la conclusión, nosotros vamos a generar una emoción. Bien, vamos a hacer que el público salga de ese auditorio con una emocionalidad, algo que los deje pensando, algo profundo. Por eso mismo vamos a bajar el tono de voz, por supuesto que sea entendible, pero bajar un poco más el tono de voz, hablar un poco más pausadamente. Y por último, muy importante en la conclusión, tenemos que hacer una propuesta. ¿Bien? ¿Una propuesta a qué me refiero? Nosotros exponemos una idea, ¿verdad? Volvemos al ejemplo de vender un libro. Quiero vender mi libro, expongo mi idea, ya los convencí de que es bueno, además los persuadí dándoles las razones por las cuales deberían comprarlo, sé que el público le interesa y lo quiere comprar. Pero ahora me falta lo último, y es que el público lo haga y que tenga el medio para hacerlo. Entonces yo lo que voy a hacer ahí es proponerles. ¿Bien? Una propuesta puede ser una propuesta de cualquier tipo. Puedo proponerte, así como que compres mi libro, puedo proponerte que
pienses más en el otro, que seas más feliz, lo que ustedes quieran. A lo que voy es que esa emocionalidad que vos generaste en lo largo de todo el discurso tiene que llegar al final con esa emoción intensa en el público y que esa persona con tu propuesta lo piense, lo considere y con suerte lo haga. Entonces, chicos, esta es la conclusión, la parte para mí más importante, la más linda, es la parte emotiva, la parte en la que el público se va y se deja pensando o le da vueltas en la cabeza a tu idea. Y los invito a que vean también un par de charlas, hay muchísimas, hay un montón para ver en YouTube, en Netflix, un montón de espacios, que puedan ver lo que es un orador hablando y que puedan analizar todos estos puntos que yo les fui dando, y que los puedan ver en el orador, cómo lo hace, cómo lo actúa, cómo lo pone en su cuerpo, cuál es su expresión corporal, cuáles son sus palabras, cuándo cambia el tono de voz, etc. Es maravilloso esto de la oratoria, es importantísimo para todo aquel que quiere crecer y todo aquel que quiere expresar sus ideas. Y creo que todas nuestras ideas son válidas y que con esto cualquiera, si lo hace bien, puede persuadir y puede crecer en lo que quiera. Así que bueno, básicamente eso. Les agradezco un montón el espacio de aprendizaje. Me encanta poder compartir esto con ustedes, con los chicos de la HUB. Me parece maravillosa la idea de esto de que estén ofreciendo talleres. Y bueno, estoy muy emocionada por haberles pasado un poquito de esto que es tan lindo, que a mí me encanta y me apasiona. Muchas gracias, chicos. Ahí el Ger va a hacer la moderación de preguntas. Ger, porfa, prende el micrófono, conecta el audio. A ver, Ger, no se te escucha todavía. Bueno, mientras Ger corrige el tema del sonido, yo voy a ir haciendo las preguntas de YouTube, así que nos fueron llegando, ¿sí? Dame un segundito. Candela nos pregunta si los discursos tienen que ser ensayados y si conviene escribirlos. Creo que un poquito lo dijiste, pero no sé si querés remarcarlo. Bien. Mira, yo lo que recomiendo es, siempre para hacer un buen discurso, a la hora de darlo, es no escribirlo o no tenerlo escrito, es decir, no aprenderlo de memoria. Eso es un error porque en el momento en que vos lo estés diciendo, si cometes algún tipo de error o te confundiste en alguna parte, dijiste otra, la mente se te pone en blanco. Entonces, yo ahí recomiendo que en vez de escribirlo todo y practicarlo y decirlo tal cual, que hagas un esquema, que tengas la idea en mente, sepas lo que querés decir y hagas un esquema con títulos y palabras clave para después poder expresarte y saber que si en algún momento se te va o se te olvida algo, volver al papelito, al croquis y volver a repetirlo o a hacerlo bien. Lu, muchísimas gracias por responderle preguntas y bueno, también por la disertación, estuvo buenísima, nos han dejado muchos comentarios de agradecimiento, así que postó un golazo. Te dejo tus preguntas que nos llegaron por privado y por YouTube. Primero todo un agradecimiento de parte de Mami Sánchez, que te agradece la charla y que le sirve mucho para él y para, bueno, sus estudios que hace de abogacía, digamos, que quiere ser político, me dice que sueña con eso y que le ayudó mucho lo que dijiste hoy, así que gracias, Lu. Y otra pregunta que hace Esteban, que nos pregunta si en un mismo discurso se puede apelar a sentimientos como el enojo o el entusiasmo. Sí, eso va a pasar siempre, todo el tiempo te van a venir las emociones, pero en el momento en que vos estás dando un discurso, también tenés que saber mantener esa respiración, tener siempre en mente el pensamiento positivo, la postura de poder, los mismos tips para antes se mantienen durante el discurso. Y otra cosa que puede pasar cuando llegan estas emociones es que empieces a pensar demasiado en eso y te concentres más en la emoción que en el discurso mismo. Entonces, eso se trabaja justamente con el ejercicio de respiración, pensamiento positivo, teniendo siempre en cuenta que el público está ahí para escuchar la idea y no para vernos equivocarnos. Genial, genial. Mira, qué buena pregunta más. Si alguien más tiene, puede dejarlas. Ahí Marcos nos dejó una que se la vamos a leer. Te voy a leer la pregunta de Joaquín, que nos pregunta si conviene sostener el tono en una locución o variar la fuerza de voz. Bien, claramente sí. Muy bueno esa pregunta. Por supuesto que sí, vamos a estar constantemente cambiando los tonos de voz, variando la fuerza, dependiendo si en alguna parte del discurso o en algún argumento o alguna idea querramos hacer más énfasis o no. Y también porque, por supuesto, un discurso que es monótono en la voz
se vuelve denso, pesado, se vuelve incómodo. Entonces lo mejor siempre es ir variando en los tonos de voz, también hablar a veces un poco más pausadamente, otras veces más rápido. Eso sí, por supuesto que sí. Muy buena la pregunta. Genial, Lu. Mira, hay tu pregunta ahora que nos está dejando Emir Samsam, que nos pregunta si, para buscar más en el tema, adentrarnos más, ¿dónde recomiendas buscar información o de dónde estudiar? Bien, hay información de todo tipo. Creo que se pueden hacer cursos por internet, por donde sea. Yo me eduqué con mi profesor Daniel, que es un genio, yo lo quiero un montón, y me encanta. Y bueno, el día de hoy estamos todavía proponiendo para hacer cuando se acabe esta situación de la cuarentena, para volver y retomar un poco. Yo creo que con Daniel vamos a estar dando cursos en la Universidad Nacional de Córdoba, así que lo más probable es que se terminen integrando por la JUP. Genial, genial. Bueno, hay otra pregunta más que nos acaba de llegar, de Mariano. Te lo voy a leer. Muchas gracias a Emir Samsam por la pregunta. Marcos Robles nos pregunta, ¿qué tips podés brindar para discursos en adolescentes de escuelas secundarias? Bien, los tips para adolescentes son los mismos tips que para personas adultas, son siempre los mismos. Creo que un adolescente está buenísimo que se adentre en esto y que es súper importante, y más si se quiere desarrollar como orador o como algo relacionado. Todo se vale, y como les digo, cada orador es auténtico, cada uno tiene su estilo, cada uno lo hace de la forma en que representa su esencia y sus valores, así que cualquiera lo puede hacer de la manera que quiera, siempre y cuando siga los principios fundamentales, como por ejemplo las partes del discurso, los ejercicios de relajación, respiración y técnica, que bueno, la técnica cualquiera que se quiera adentrar la va a aprender. Genial, Lu, genial. Bueno, acá nos está dejando también un agradecimiento Juliana Vareta, que dice, muy bueno, soy estudiante de psicopedagogía y esto me sirve un montón para todo, tanto para rendir como para llevar adelante la profesión. Muchas gracias, Lu. Así que bueno, si no hay más preguntas, procedemos a cerrar la jornada, que la verdad que estuvo muy buena. También queremos avisar algo, que esto se va a repetir, vamos a organizar un seminario, si te parece, Lu, con el aval directo de la universidad y bueno, con vos, con tu grupo de oratoria, para, bueno, avanzar en esto, digamos, certificado obviamente, y profundizar un poco en esto que es re importante para todos los estudiantes de, bueno, que están presentes de Derecho, Política, Sociología, Economía, nos viene muy bien. Así que bueno, por redes de la JUP vamos a estar avisando sobre el seminario, así que bueno, muchísimas gracias, Lu, no sé si querés decir algo más para cerrar, o vos, Valen, palabras de cierre. Sí, muchas gracias a todos. Ay, perdón, Valen, seguí vos. No, habla, Lu, habla. Bueno, ya para cerrar yo, muchas gracias a todos, me alegro que les haya gustado y que les haya sido útil, y bueno, les estaremos avisando si se vuelve a repetir algo parecido. Muchas gracias. Yo lo que quería decir es que si les parece que todos habilitemos el video para sacarnos una foto. No sé si estás ahí, Axel, con la computadora. Sí, Valen, estamos. Genial. Si todos pueden habilitar la cámara, chicos. Sacamos en 5, 4, 3, 2. Ahí estamos, felicitaciones. Muchas gracias. Perfecto, entonces, bueno, vamos cerrando. Estén atentos al certificado en redes sociales de la JUP y también por el seminario que vamos a hacer. Nos vemos. Goodbye.